más ligera. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar. Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:40 de la mañana. Este miércoles, mañana, la Universidad Católica Andrés Bello y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales presentan una asamblea con distintos panelistas en la que van a abordar pilares que sostienen la actividad productiva en Venezuela, analizando con rigor técnico el contexto económico, el contexto financiero actual frente a los desafíos de, por ejemplo, la protección de los derechos socioeconómicos. Eso, para comenzar, es un muy destacado panel el que va a ser vida mañana en la Universidad Católica. Y para hablar de ello tenemos a César Carballo, es decano de la Facultad de Derecho de la UCAP, director del Departamento de Diálogo Social de la Universidad, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, además profesor de Gestión de Conflictos por el IES y coordinador de este evento. César, bienvenido. ¿Cómo está? Feliz día. Un placer estar aquí contigo. El para qué de este evento. Bueno, yo creo que esa es lo más obvio por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Desde la facultad entendimos tempranamente cuando se comenzó a hablar de todas estas reformas legislativas, cuando se hablaron de los 8 códigos y empezó a aparecer primero la ley de hidrocarburos, ley de amnistía, ahora ley de minas, ley de protección de derechos socioeconómicos, entendimos que esto podía ser un proceso prolongado y que no podíamos tener una reacción tardía. Entonces se organizaron desde el 5 de febrero grupos por temas para ir analizando la normativa vigente y poder hacer propuestas. Entonces en ese ámbito es que se inserta estas reflexiones que pretenden unir distintas miradas, como bien decías, lo económico, la protección de derechos socioeconómicos, el régimen tributario y el régimen laboral, para mostrar cuáles son las complejidades que hay que debatir. Es decir, no solamente gritar desde el asiento de cada quien, lo que cada quien desea, sino decir, bueno, ¿dónde están los grandes problemas, dónde están los retos, dónde están los desafíos y cómo intentar desanudar esos problemas nucleares que nos están impidiendo avanzar? ¿Para quién es este evento, César? Yo diría que es para todo público interesado en las políticas públicas, porque no es solo para juristas, no es solo para abogados. Vamos a tener economistas que van a abrir el evento. Ahí va a estar Tamara Herrera, va a estar también María Antonia Moreno, que es del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, para darnos un contexto. Va a ser para empresarios, porque ahí vamos a hablar de la protección de los derechos socioeconómicos, que es un proyecto de ley que deroga la Ley Orgánica de Precios Justos. Y la Ley Orgánica de Precios Justos garantizaba los bienes y servicios a la población, pero sin duda tiene, porque sigue estando vigente, vulneraciones a la libertad económica y a la propiedad privada. Entonces, a los empresarios les interesa conocer cuál es ese proyecto. Y finalmente, a los empleadores y a los trabajadores, porque en la parte final vamos a hablar sobre la protección del trabajo, ¿no? Ahorita que estamos a las puertas del 1 de mayo, hubo un aumento reciente del bono de guerra, sobre el cual has estado conversando en programas anteriores. Entonces hay un poco verlo en conjunto, las aspiraciones naturales de aumento salarial, los problemas económicos, la sostenibilidad empresarial. Yo creo que es para un público bastante amplio. Porque además para algunos hablar de políticas públicas es una cosa como etérea, como que lejana, como que aquello no me incumbe o no me afecta, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y quizás muchas de las cosas que nos han pasado ha sido por eso. Por verlo, que eso es un tema de otros, que a mí solamente me interesa mi órbita estricta individual, y yo creo que hemos aprendido, tenemos una lección larga como para aprender que sí, que las políticas públicas nos tocan a todos y que tenemos el derecho y el deber de conversar sobre ello. ¿Tienen ustedes la sensación de César, de que la gente está entendiendo lo que nos está pasando en este año 2026? Y digo nos está pasando porque está en pleno desarrollo. Sea lo que sea que nos está pasando, está ocurriendo hoy. Tú sabes que esa pregunta la puedes responder tú mejor porque entrevistas todos los días a muchísima gente. Me interesa saber tu percepción. Mi percepción es que todavía es un trabajo digamos, en proceso. Porque no todos podemos ver en frío lo que está ocurriendo, sobre todo cuando nos afecta tan directamente, ¿no? Ayer Alonso Molero decía, tú te enteras que estás en transición cuando termina la transición. Exactamente. Me decía muy interesante. No es una meta, no es un punto al final del camino. Ni lo decreta.
Ni lo Dice, decreta. decreto hoy una transición. No. Va ocurriendo. Además, la pregunta de las transiciones son, ¿transito hacia dónde? Ya. ¿Cuál es el lugar donde quiero llegar? Y después veremos cómo lo hacemos, pero ¿hacia dónde vamos? Entonces, es muy interesante lo que acabas de decir, porque eso es un poco lo que queremos transmitir. No controlamos, no decretamos si hay transición o no sabemos hacia dónde vamos, pero lo que sí sabemos es que hay espacios que hay que ocupar. ¿Para qué? Para poner sobre la mesa los problemas, para dar fórmulas, para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo, para aprender de la gente también, porque hay que tener la humildad Lógico. desde la academia de aprender de la gente, escuchar, crear vías de diálogo. Por eso la Facultad de Derecho y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde va a estar su presidente, el doctor Rafael Badel, también con nosotros, creímos que teníamos que abrir estos espacios para escucharnos todos. Sí, teníamos previsto conversar también en esta parte con Tamara Herrera y esa era justamente la pregunta que le iba a hacer yo a Tamara. Decía, Tamara, mira, podríamos tener un menú de temas económicos que son de interés de la gente. Menciono algunos: inflación, dolarización, salarios sin duda, impuestos, es decir, la carga impositiva, la ley orgánica del trabajo. Y se le iba a plantear de esta manera, Tamara. Es decir, Tamara, tú permanentemente das foros, das charlas, puedes dar clases magistrales, atiendes entrevistas, haces estudios, pero sobre todo saber qué opina la gente, qué piensa la gente, cuáles son sus dudas, cuáles son sus expectativas, que pueden ser muy distintas a las mías. Así es, y son muy importantes, primero porque uno aprende de esas expectativas, pero además, si estamos hablando de políticas públicas, tienen que ser viables, y la conflictividad y la frustración, la satisfacción de las expectativas son absolutamente esenciales para poder construir esas políticas públicas. Es decir, yo puedo desde un laboratorio decir cómo resuelvo el problema, pero si eso no tiene arraigo o si eso tiene una resistencia en la población, lo que yo voy a producir es una fractura que va a pasar la cuenta tarde o temprano. Entonces yo creo que esa mirada, esa conversación, ese diálogo, que además es un diálogo permanente, porque este es el tercero de varios eventos, quizás sea el más amplio y más complejo, pero esto va a hilvanarse con otros. Ya estamos preparando otro para el 1 de mayo, 8 de mayo, para ver solo el tema laboral, estamos viendo el de la ley de minas, etcétera. Es decir, yo creo que este debate tiene que ser permanente. Y lo jurídico, no quiero decir que por lo que represento sea lo esencial, no, lo que sí es transversal. Claro. No es esencial, es transversal. Es decir, el tema que estabas tocando ahorita tiene un tema normativo, el tema económico tiene un tema normativo, el tema laboral, etcétera, tiene un tema normativo que viene después. Eso sí lo tenemos que aprender. O sea, la norma no va por delante. Al contrario, tenemos que entender el fenómeno social, tenemos que ponernos de acuerdo en nuestros grandes objetivos y luego crear unas normas que nos permitan llegar a esos resultados. Eso es más complejo, pero yo creo que esa es la única vía. El interés, César Carballo, nuestro invitado, el interés de la comunidad universitaria, pero particularmente de los estudiantes que, digamos, el grueso estará entre los 17 y los 23 años. ¿De qué hablan hoy? ¿De qué hablan hoy? Eso también es muy interesante. Lo primero que me satisface mucho desde la facultad es que el número de inscritos en Derecho aumenta. Es decir, hubo una tendencia a bajar en general el país, ¿cierto? En general, pero está creciendo. Y yo creo que es un buen momento para ser abogado. Digamos, replantearse la reinstitucionalización del país, la democratización. Hace un año probablemente no se dijera lo mismo. Probablemente no se decía lo mismo. Igual que de periodismo. Así es. Y tú también lo debes saber 1000 veces mejor que yo por el termómetro que tú manejas muy bien desde aquí, que también durante muchos años hubo una sensación de aquí no hay nada que hacer. Esto se acabó, para donde mires hay que voltear para otro lado porque no hay nada bueno. Como dijo en su momento el profesor Briceño, cuando aquel eslogan o aquella frase de mercadeo político que decía Venezuela se arregló, y él decía con mucho tino, no, Venezuela no se arregló, los venezolanos decidieron arreglársela. Entonces concentrarme en lo que yo sí puedo hacer. Exactamente. Fíjate, tú ahorita estabas celebrando como celebramos todo el triunfo de Venezuela. Claro. Bueno, no es lo mismo pegar gritos en las gradas que bajar al campo. Eso es una diferencia. En las gradas todo el mundo es un gran manager. Todo el mundo sabe qué hacer, cómo hacerlo y qué no debe hacerse. Hay que bajar al campo de juego. Y yo creo que de eso se trata. Yo no estoy vendiendo un optimismo
digamos, a toda prueba. No. Lo que estoy diciendo es, si me permiten bajar al campo, yo creo que hay que bajar al campo. Y yo creo que hay que bajar al campo con honestidad y cada uno dar lo que puede. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. No pegar solo alaridos desde las gradas, sino estar en el campo de juego. Y eso es un riesgo, Eso es un riesgo. Por eso es que lo que queremos es asumirlo éticamente y escuchando todas las perspectivas. Fede Cámara está diciendo temas. La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores presentó una propuesta. Sí. Entonces yo creo que hay que evaluarlas todas seriamente y buscar dónde están los núcleos. A veces alguien me decía, pero es que los venezolanos no nos vamos a encontrar. No nos encontramos en el presente, pero podemos construir un futuro donde nos encontremos. El futuro no existe, el futuro se construye. Ahí es el lugar. Y probablemente no nos encontremos en todo, pero habrá puntos de coincidencia. Como la democracia supone. La democracia, lo único que supone la democracia es la tolerancia a intereses contrapuestos. Por lo tanto, no hay nada más propio de una democracia que la conflictividad. Lo que sí es que hay que crear las vías para gobernarla. Qué interesante esa analogía con el deporte. A ver, el evento es en el CIAP de la UCAB, acá en la Castellana. Muy cerquita, sí. La cuadra paralela. Mañana miércoles, a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí. Ok. Entrada libre. Entrada libre, va a ser híbrido, va a haber también posibilidad de conexión por las redes de la facultad y de la Academia de Ciencias Políticas. Está la conexión, están todos invitados. Ojalá tengamos el tiempo también para no solamente para escuchar a los ponentes, sino escuchar también a los que nos acompañen ese día. Ojalá sí sea. César, agradecido por esta visita. No, un placer estar aquí, de verdad que sí. César Carballo es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, director del Departamento de Diálogo Social de la UCAP, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de Gestión de Conflictos del IES y coordinador de este evento, repito, mañana miércoles a las 10 de la mañana aquí en el CIAP de la UCAP en la Castellana. Esto es ahí, un poquito más abajo en la entrada del Colegio San Ignacio. Allí lo va a encontrar. 7:51 de la mañana, le ponemos música al espacio con Billy Joel y díselo a ella. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
a cargo del gran Billy Joel. ¿Qué tenemos en nuestro calendario? El calendario. Mire, vamos a tener un primer sueldo ahora, luego de la pausa, muy especial, porque va a ser muy sonoro, va a ser muy auditivo, perfecto para la radio, pero además va a ser muy visual para quienes estén siguiendo nuestra transmisión por YouTube, porque vamos a acompañar esta conversación con un montón de fotografías y nos vamos a anclar a la nostalgia. ¿Recuerda usted, claro, más centraditos en años, los tiempos de City Hall, por ejemplo, o de Palladium, o de Palsy? Esto claramente no es publicidad, porque son además marcas que ya desaparecieron, pero marcaron varias épocas para varias generaciones. Y vamos a estar hablando con el empresario Guillermo Fernández detrás de cada uno de esos nombres que he mencionado. Hace una vida dedicada eso al mundo del espectáculo, ¿no? De la noche caraqueña. Va a ser una muy grata conversación. Eso hoy. Mañana miércoles en La Rocola tendremos al comediante, locutor, profesor universitario, al profe Briceño, a José Rafael Briceño. Tendremos nuestra sección de salud el día jueves y el viernes tendremos un improvisando en el que combinaremos juventud, Semana Santa, iglesia, descanso, celebración, fiesta, como, bueno, ya lo veremos el próximo día viernes a partir de las 8 de la mañana. Son las 7:56, es lo que tenemos planteado para el día de hoy. Entonces, Guillermo Fernández en minutos con nosotros acá en el programa. Y vamos a cerrar esta segunda hora. Puede ser con esto de Jamiroquai, que lleva por título Cosmic Girl. La chica cósmica suena en la señal de éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.